Galactus no es un villano, es la dieta keto del universo Marvel. Llega, te quita todo lo que amas y cuando se va solo quedan cenizas y un par de traumas espaciales. Pero ¿por qué este señor de casco ridículamente gigante puede comerse planetas como si fueran Choco Crispies intergalácticos? Hoy te voy a contar por qué Galactus es tan poderoso que hasta Thanos le manda stickers por WhatsApp con miedo. Galactus es sin duda una de las entidades cósmicas más conocidas del universo Marvel, al grado de que pronto hará su regreso en el cine con su look clásico. Su llegada no augura nada bueno para el MCU, porque tiene el poder suficiente como para ponerlo todo en riesgo por sí solo. Pero entonces, ¿por qué es tan poderoso? ¿Cuál es su verdadero papel dentro del universo? ¿Y cómo se le podría enfrentar en condiciones normales? Ya te adelanto que no es nada sencillo, y enseguida lo vas a entender. La historia de Galactus comienza incluso antes del mismísimo Big Bang que dio origen a nuestro universo actual. En la iteración anterior, Galán no era más que un científico alienígena proveniente de un mundo altamente avanzado. Cuando comprendió que el cosmos entero estaba llegando a su fin, aceptó su destino y viajó con un grupo de sobrevivientes hacia el núcleo de ese cataclismo, esperando encontrar un final rápido y tranquilo. Pero en lugar de desvanecerse como todo lo que lo rodeaba, Galán entró en contacto con la conciencia del universo que desaparecía. Esta entidad cósmica lo eligió para fusionarse con él y dar lugar a un ser capaz de sobrevivir al fin de los tiempos. Así nació Galactus, el único sobreviviente de un cosmos anterior. Durante millones de años permaneció en un estado de gestación, hasta emerger como una nueva entidad consciente. En homenaje a su planeta perdido, creó una nave de dimensiones colosales, casi del tamaño de un sistema solar. Muy pronto se dio cuenta de que, aunque era prácticamente invulnerable, no era del todo inmortal. Para seguir existiendo necesitaba alimentarse, y su comida no era cualquier cosa, la energía vital de mundos enteros. Sí, Galactus sobrevive consumiendo planetas completos, especialmente aquellos con vida, aunque también puede absorber los que están deshabitados. El problema es que encontrar mundos adecuados para saciarse le requiere tiempo y esfuerzo, y no es como si pudiera pedir comida a domicilio. Por eso eligió Heraldos, seres a los que les otorgó una fracción de su poder cósmico para que recorrieran el universo en su nombre. El más famoso es el Silver Surfer, pero no fue el único. Hubo otros como Firelord, Nova o Terrax, e incluso en algunos cómics hemos visto a héroes muy conocidos ocupar ese rol, como Thor o Johnny Storm, e incluso a Deadpool en un tono más humorístico. Cuando Galactus llegó a la Tierra por primera vez, envió al Surfer como explorador para asegurarse de que el planeta era apto para consumir. Pero los Cuatro Fantásticos, con ayuda de Waro, el Vigilante, lograron encontrar una arma capaz de neutralizar incluso a Galactus, el Aniquilador Supremo. Frente a tal amenaza, Galactus no tuvo más opción que retirarse. Y como castigo por la traición del Silver Surfer, lo condenó a permanecer atrapado en la Tierra, iniciando así sus propias aventuras como héroe. Esto dejó claro algo importante. Galactus no es un villano en el sentido clásico. Sí puede ser cruel cuando se trata de sobrevivir o cuando alguien lo desafía, pero en realidad encarna un concepto más grande, el equilibrio entre el fin y la creación. Porque sin destrucción no puede haber renovación. El propósito de Galactus es sencillo, mantener ese equilibrio cósmico. Galactus debe mantener el equilibrio del universo y permitir que su energía sea transmitida cuando un ciclo llega a su fin para que un nuevo multiverso pueda renacer. Esto se muestra en un cómic que ocurre justo al final del universo Marvel. En esa historia, Galactus está por desaparecer porque Franklin Richards fue elegido para convertirse en su sucesor en el siguiente multiverso. Antes de transformarse en una nueva entidad, Franklin no quiere olvidar la historia de su mundo y le pide a Galactus que se la cuente toda para que pueda recordarla. Con el tiempo corriendo en su contra, Galactus le transmite su papel, demostrando la necesidad de un devorador de mundos en cualquier versión del cosmos. Aunque Galactus puede traer sufrimiento, también se ha visto que su ausencia podría ocasionar cosas mucho peores. Un ejemplo está en la miniserie Galactus, el Devorador. En esa historia, Galactus comienza a consumir planetas habitados a un ritmo descontrolado, afectando incluso mundos que antes había dejado intactos. Un nuevo héroe llamado Redshift llega a la Tierra para advertir que el devorador viene en camino. Su apetito se ha vuelto incontrolable, casi como una dependencia de esa energía vital. La situación se vuelve tan grave que incluso entidades cósmicas empiezan a preocuparse, lo que provoca que los héroes más poderosos de la Tierra intenten detenerlo.
El surfista de plata retoma su rol heroico e intenta desviar la atención Galactus hacia otro planeta. Pero pronto descubre que también estaba habitado. Cuando la nave de Galactus empieza a convertir ese mundo en energía, el surfista logra invertir el proceso y dirigir el poder de vuelta hacia el devorador, provocando que se desintegre. Pero antes de desaparecer por completo, Galactus advierte que una amenaza mucho peor se avecina: Abraxas, la antítesis de la eternidad. Este ser causaba un caos inimaginable, llegando incluso a eliminar distintas versiones de Galactus en el multiverso. Ante tal amenaza, Franklin Richards, uno de los personajes más poderosos de Marvel, combina su fuerza con una variante futura de su hermana Valeria. Juntos logran resistir a Abraxas en un acto que les cuesta perder sus poderes, aunque, como suele pasar en los cómics, eventualmente los recuperan. Más adelante, Galactus toma de nuevo su arma más temida, el Aniquilador Supremo, y Reed Richards la utiliza para reajustar la realidad, logrando encerrar a Abraxas. Galactus revela entonces que esa arma en realidad es una extensión de su propio ser, y que si él usara podría acabar con todo el multiverso. Tiempo después, este detalle fue modificado para convertir el artefacto en una creación de los Guardianes porque resultaba demasiado extremo. Con el paso del tiempo, Galactus dejó de ser solo un destructor y llegó a convertirse en todo lo contrario: el portador de vida. Tras ser capturado por el equipo de los Ultimates, lo transformaron por la fuerza en un ser capaz de crear vida. El cambio fue tan profundo que incluso podía reconstruir mundos enteros. Sin embargo, este giro provocó desconfianza en otras entidades cósmicas, pues tenían que alterar demasiado el equilibrio del universo. Eventualmente, y con la influencia del surfista de plata, Galactus acepta destruir un planeta infectado por un virus que amenazaba la estabilidad cósmica. Con ese acto volvió a ser lo que siempre había sido, una fuerza temible, pero necesaria para el balance del todo. Historias como estas hay muchas porque, entre los seres superiores, Galactus es probablemente el más activo en el plano material. Al igual que su heraldo más famoso, es un personaje que siempre termina apareciendo en las grandes sagas cósmicas y en otros medios. De hecho, probablemente porque es la entidad cósmica mal reconocida y porque en la mente del público representa al ser más poderoso. Por eso en Marvel vs. Capcom 3 aparece como jefe final, donde una alianza de villanos Marvel y antagonistas del universo Capcom intentan fusionar las dos tierras en una sola. Galactus percibe esto como una catástrofe inminente y busca acabar con todo para reiniciar desde el cero. También apareció en Fortnite durante el cierre de la temporada 4, en un crossover épico donde amenazaba con destruir la realidad. Los jugadores se lanzarán en los Battle Bus modificados para enfrentarlo, y tras un esfuerzo enorme lograron devolverlo a su universo. En los videojuegos lo hemos visto además en Marvel Ultimate Alliance, y en el cine tuvo una forma decepcionante de nube en Los Cuatro Fantásticos de Silver Surfer, lo que molestó a los fans. Por eso ahora, con la película de Los Cuatro Fantásticos programada en 2025, todos esperan que Galactus finalmente luzca amenazante y majestuoso en la pantalla grande, con un diseño fiel y respetando su verdadero poder. Porque, hablando de poder, ninguno de los Egores puede estar realmente a la altura del Devorador sin la ayuda del Gen. Sus debilidades son muchísimas y todas provienen de la energía cósmica que recorre el universo y que él puede usar sin límites. Galactus no tiene una forma física definida, puede ajustar su tamaño a voluntad, incluso llegar a ser tan grande como una estrella. Como todo ser cósmico, proyecta energía en la forma que desee, y cuando peleó con Agamotto, provocó ondas a través de varias dimensiones. Puede acabar con entidades gigantescas sin esfuerzo, y en defensa se le ha visto crear barreras que ni siquiera Thor pudo romper con todo el poder de Mjolnir. También tiene la capacidad de crear vida o materia desde la nada y de manipular el tiempo, el espacio y la gravedad misma. Ya lo hemos visto crear a un ser tan descomunal que con solo enfrentarse a él podía desestabilizar galaxias enteras. También es capaz de compartir parte de su energía para sanar, proteger o simplemente potenciar a alguien, como cuando convierte a un ser en su emisario cósmico. Todos los poderes psíquicos básicos como la telequinesis o la telepatía forman parte de su arsenal. En una ocasión expulsó al Doctor Doom al espacio sin que éste pudiera reaccionar y ha resistido sin esfuerzo intentos del Professor Xavier de meterse en su mente. Incluso Thanos afirmó que la mente de Galactus es más poderosa que la de la gema del alma, siendo imposible usarla contra él. Aunque de base es muy rápido, rara vez utiliza su velocidad para otra cosa que no sea viajar por el espacio, porque
porque considera que no necesita esquivar ataques. Sus capacidades físicas tampoco se quedan atrás, su fuerza es prácticamente limitada, y aunque depende de consumir planetas para mantenerse, es imposible neutralizarlo por métodos convencionales. Civilizaciones enteras se han mostrado incapaces de hacerle frente. Incluso seres tan avanzados como Udin tuvieron serias dificultades. Tras golpearlo, el propio All Father quedó herido, mientras que Galactus se regeneró rápidamente. Y esa resistencia no se limita a ataques físicos. En su enfrentamiento contra Doom lo derrotó sin esfuerzo, explicándole que la magia no es más que otra forma de energía sujeta a las leyes del universo. También ha absorbido poderes de entidades cósmicas enormes como Dormammu, pero incluso si alguien lograra encontrar la forma de dañarlo, todavía tendrían que lidiar con su tecnología. Además de ser una fuerza viviente por sí mismo, cuenta con un arsenal increíble, como su ejército de robots llamados Punishers, capaces de derrotar a héroes del nivel de la mole. Yo sé que estamos hablando de solo uno de ellos. Imagínate un ejército entero. En el peor de los casos, podría recurrir a su aniquilador supremo, un arma tan descomunal que puede desintegrar galaxias enteras, incluso amenazar la existencia misma del universo. Por suerte, esta herramienta funciona más como un elemento de disuasión que como un recurso de uso real. Para optimizar su manejo de energía, además de su armadura que la canaliza, emplea un convertidor elemental que transforma la energía de los planetas, haciéndolo todo más eficiente. Con todo esto, es fácil pensar que está rotísimo. Y sí, lo está. Sin embargo, hay que entender que casi nunca está al máximo de sus capacidades cuando enfrenta a héroes de la Tierra. Su poder fluctúa según la historia. Recordemos que no era originalmente una entidad cósmica, sino un ser común al que se le otorgó poder infinito. Por esa razón, se debilita constantemente y necesita cantidades colosales de energía para recuperarse de forma temporal. Cada vez que consume un planeta, alcanza su punto más alto, pero con el tiempo vuelve a disminuir hasta su siguiente banquete. Esto significa que cuando aparece en la Tierra, ya llega con hambre y con su poder reducido. Además, es vulnerable frente a entidades superiores, como la fusión de celestiales o antiartefactos capaces de superar su fuerza, como el guantelete del infinito completo, su propio aniquilador supremo, o incluso Echo con la All Black. Cuando acaba de absorber la energía de un mundo, Galactus está en su momento más temible y se convierte en una de las fuerzas más poderosas de todo Marvel. Aunque en la escala cósmica suele estar en la media, puede volverse mucho más peligroso dependiendo de lo que consuma. El problema es que muchas veces los cómics lo usan como un recurso narrativo para mostrar que un enemigo aún más fuerte acaba de entrar en escena. Por ejemplo, en la saga de Secret Wars, el Dr. Doom esperó a que Galactus cargara toda su energía para enfrentar al Belender, una especie de dios multiversal con poder ilimitado, solo para luego robarle sus poderes. Después, fue el propio Belender quien perdió su fuerza ante Doom, que por un tiempo se volvió el ser más poderoso del universo. En la saga Thanos Wins, una versión alternativa de Thanos lo derrotó, y Galactus llegó a la Tierra para pedir ayuda, nombrando incluso al Punisher Ghost Rider como su nuevo emisario. Más tarde, durante la revancha contra ese Thanos, Galactus fue eliminado de un solo golpe. Algo parecido ocurrió en una historia reciente del 2020. Thor se convirtió en el emisario de Galactus para enfrentar a una amenaza oscura, pero al descubrir que había sido engañado desató toda su furia y acabó con el Devorador, que ya estaba debilitado. En general, ya sea por entidades superiores, héroes con un poder desmedido o recursos narrativos un poco sacados de la manga, Galactus ha sido derrotado en numerosas ocasiones en la línea principal de los cómics. Y aunque siempre hay circunstancias especiales, tanta derrota ha hecho que algunos lectores no lo tomen en serio, como si fuera un personaje de videojuego que alguna vez era top level y terminó quedando obsoleto frente a los nuevos DLC. Al final, este recurso funciona para impresionar al lector, porque Galactus es tan famoso y tan temido que verlo caer sorprende, pero el exceso de este recurso también daña su reputación. Hablamos de el Devorador de Mundos, un ser que en teoría nadie debería poder detener, y a veces lo tratan como un sparring cósmico. Así es como, por ejemplo, aparece el Invierno Negro, una especie de versión superior a Galactus que no consume solo planetas, sino universos completos, y que se presenta como el responsable de haber terminado con el multiverso anterior, del cual justamente proviene Galactus. Y lo más impactante es que dentro de todo eso, se revela que Galactus en realidad fue un heraldo de esta fuerza oscura. En fin, hablamos de una entidad que apenas aparece en unos cuantos cómics y luego queda en el olvido rápidamente. Suena exagerado, aunque la historia sigue
sigue siendo muy buena. Afortunadamente, Galactus ha sido tratado con respeto en varias historias, como las primeras aventuras de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, donde se mostraba épico, o en la Verse Ultimate, donde incluso exploremos su redención como el portador de la vida y lo que eso significaba para el equilibrio del multiverso después de las Secret Wars. Lo importante que hay que entender es lo siguiente. Si Galactus es usado tan seguido como punto de referencia para medir la fuerza de nuevas amenazas, o si siempre se ponen en circunstancias muy específicas para justificar sus derrotas, es porque, en condiciones normales, casi nadie podría detenerlo. Aunque le envíes a 10, 100 o más superhéroes, el resultado sería el mismo. Galactus apenas sufriría daños y tendría la capacidad de hacer desaparecer la Tierra si se lo propusiera. El problema real no es tanto cómo tratan a Galactus, sino el power creep en general entró en los cómics. Ese aumento constante de poder en los personajes para mantener el interés. Galactus es fundamental para el buen funcionamiento del universo Marvel. No es ni bueno ni malo, simplemente es amoral. Porque tener grandes poderes implica grandes responsabilidades. Tener poderes casi divinos exigen todavía más. No es sencillo utilizar un personaje así incluso en las historias cósmicas. Y como suele pasar en los cómics, no siempre se le representa en su máximo esplendor, lo cual es positivo porque hace que cada vez que aparece sea un evento especial. Galactus debe mantenerse como algo de gran envergadura. Mientras existe el universo, Galactus seguirá presente para consumir planetas. Y cuando deje de estar, una entidad similar ocupará su lugar en el próximo universo. Así como ustedes necesitan agua para sobrevivir, el cosmos necesita Galactus. No hay otra forma de mantener el equilibrio. Si este video te gustó, dale like antes de que Galactus venga por tu planeta y lo dijera junto con tus notificaciones. Suscríbete al canal y activa la campanita, que aquí analizamos personajes tan épicos que hacen que tu infancia te mande mensajes de texto diciendo «Gracias por acordarte de mí». Y dime en los comentarios, ¿Galactus es un villano, un concepto existencial o simplemente el primo incómodo que llega sin avisar y se come todo lo que hay en la nevera cósmica? Nos vemos en el próximo video donde revivimos más nostalgia, destruimos más universos y probablemente comparemos a otro ser todopoderoso con una tendencia de TikTok. Hasta entonces, que Toon Comics no se doblen.